Evaluación provisional, Ministerio de Magia, Departamento de Salud Mágica. Ubicación, nivel 5, Oficina de Regulación y Supervisión Sanitaria de Ciudadanos Mágicos. Un funcionario de aspecto anodino, gafas gruesas y capa de despacho azul celeste, revisaba un pergamino mientras sorbía su té con parsimonia. Petición de evaluación de estabilidad mágica para Ava Prince, leyó. Fundamento, daño ritual en infancia, historial de trauma Mogel, potencial inestabilidad emocional. Recomendación, revisión médica completa, con posible aislamiento preventivo en San Mungo. Le entregó el documento a su superior, la subdirectora Daphne Rowley, una bruja astuta de voz lenta y mirada cortante. ¿Y quién lo firma?, preguntó sin levantar la vista. James Potter. Señor de una de las casas mágicas más antiguas, y padre biológico de la joven. Daphne entrecerró los ojos. Conveniente. Se apoyó contra el respaldo de su silla de terciopelo verde. ¿Qué dice la división legal? Snape es el tutor legal registrado. Y según el archivo de San Mungo, Ava fue evaluada discretamente al momento de ser reconocida como heredera hace más de un año. Resultado, capacidad mágica recuperada parcialmente, el alma estable dentro de límites funcionales. Todo firmado y sellado. Daphne chasqueó la lengua. Entonces esto no es una petición sanitaria. Es una jugada política. Lo pensó unos segundos. Respondamos, sin comprometernos. Citaremos a la joven para una entrevista mágica preliminar no invasiva. Si se niega o reacciona mal, eso podría justificar algo mayor. Y si asiste, bueno, puede que descubramos algo. ¿O no? El té ya estaba frío. La ira del hijo, Hogwarts, Sala de los Ecos, ala este. Harry Potter sostenía un pergamino sellado con el escudo del ministerio. Se lo habían entregado como capitán de la casa Gryffindor, por estar legalmente vinculado a Ava Prince. Notificación de entrevista mágica preliminar a la ciudadana Ava Prince. Evaluación psíquica no invasiva recomendada. Orden emitida por el Departamento de Salud Mágica. Lo volvió a leer. 2 veces. La rabia hervía bajo su piel. ¿Quién demonios? Se giró y salió disparado por los pasillos. En menos de 10 minutos, abrió de golpe la sala común de profesores, donde Severus Snape estaba leyendo un informe. Fue mi padre. Escupió Harry, sin saludar siquiera. Él mandó esta petición al ministerio. Snape alzó una ceja con frialdad, aunque sus dedos se crisparon al leer el documento. Por supuesto que lo hizo, murmuró. Esto huele a Potter desde lejos, cobarde, pero legalmente disfrazado. Quieren llevarla a San Mungo. Quieren evaluarla, encerrarla, como si estuviera loca o fuera un peligro. Snape guardó silencio unos segundos, mirando el pergamino. No se preocupen, Potter. No la tocarán. Yo me encargaré. Harry lo miró, dudando. Pero entonces dijo. Yo también. Esta vez, no me quedaré callado. Si algo aprendí es que las familias no son intocables cuando hacen daño. Snape lo observó por un largo momento, y por primera vez, asintió sin rencor. Bien. ¿Y mientras tanto? Ava, desde su sala común en Slytherin, ya sabía todo. No porque alguien le dijera, sino porque lo soñó la noche anterior. Y en el sueño, una figura con el rostro de James intentaba encerrarla en una caja de cristal. Pero ella, ardía desde dentro. Una pequeña tormenta se formó fuera de Hogwarts como un testimonio de lo que pasaba. La lluvia golpeaba los cristales del ventanal roto. El eco del trueno apenas se oía, silenciado por el peso de las palabras que aún no se decían. Harry esperaba en un rincón de piedra, con una angustia extrema y una lámpara en mano. Había enviado una nota a Ava esa tarde. Nada formal. Solo, quiero hablar. A solas. Esta noche. Torre Este. Ava Prince llegó sin túnica, solo su uniforme negro y verde, la varita cruzada en la espalda como espada. Su expresión era neutra, pero sus ojos lo perforaban con la misma intensidad de siempre.
Se miraron sin decir nada durante varios segundos. ¿Sabes? Comenzó Harry, sin rodeos. Siempre creí que la familia lo era todo. Ava se recargó en la pared opuesta, brazos cruzados. ¿Y ahora? Ahora, no sé si es una promesa o una excusa. A veces parece una prisión. Ella bajó la mirada un momento. El silencio volvió. ¿Por qué me llamaste? Harry tragó saliva. Porque quiero entender. Porque me duele todo esto, Ava, y sé que no soy el que más ha sufrido. Ava alzó una ceja, sin sarcasmo esta vez. Solo sorpresa. ¿Tú crees eso? Harry asintió, mirando hacia el piso. Cuando leí esa carta del ministerio, quise destruirla. No por ti. Ni por Snape. Sino porque sabía que eso venía de mi padre. Y eso me dio asco. Ella no respondió. Mi madre me pidió que te espiara. Quería saber si había algo entre tú y Snape. Me dijo que lo hace por amor, pero ya no sé si eso es amor o culpa. La lluvia arreciaba. Ava, finalmente, habló. ¿Sabes lo que se siente vivir con una familia que te mira todos los días, y no te ve? Harry no respondió. Solo esperó. Los Dursley me daban comida caducada, me hacían limpiar con las costillas rotas, y a veces, se interrumpió. No. Lo sabes. Lo leíste en El Profeta. Pero lo que no escriben es esto, lo peor no fue el dolor, fue pensar que alguien me había dejado allí a propósito. Harry apretó los puños. Fuiste tú quien me salvó, dijo de pronto. No mamá. No papá. Tú, y pagaste el precio. ¿Y qué hicieron ellos? Te escondieron. Te olvidaron. No querían una hija rota, respondió ella con tono neutro. Querían un héroe perfecto. Te eligieron a ti. Te criaron como un símbolo. Y yo, fui el error que querían tapar con alfombra mágica. Harry se acercó un paso. No quiero ser símbolo de nadie. Pues ya lo eres. Como yo soy su vergüenza. Dos caras de la misma moneda. Silencio. Y entonces Harry, en voz baja, dijo. Ava, ¿crees que podríamos ser hermanos? No por nombre. No por sangre. Por elección. Ella lo miró. Larga, profundamente. Y luego respondió con la calma de alguien que ha vivido más de lo que ha dicho. Tal vez. Pero ser familia, significa también aprender a no repetir lo que te hicieron. ¿Puedes hacerlo? Harry no dudó. Lo intentaré. Ava, por primera vez en años, sonrió. Una sonrisa real. Breve. Rota. Pero auténtica. La sala del juicio silencioso, Ministerio de Magia, nivel 5, sala de evaluaciones especiales. La sala era amplia, blanca, casi estéril. En el centro, una mesa circular donde 6 miembros del Departamento de Salud Mágica y 2 observadores legales del Departamento de Regulación de Herencias Mágicas estaban sentados. Frente a ellos, Ava Prince. No iba sola. Severus Snape, vestido con túnica de gala negra y bordes plateados, estaba a su lado, como su tutor legal, para muchos en la sala, una sombra molesta e intimidante. La directora de la mesa, Daphne Rowley, habló en tono neutro. Señorita Prince, esta es una citación formal para una entrevista mágica preliminar no invasiva. Tiene derecho a la presencia de su tutor y a negarse a cualquier pregunta de carácter sensible. ¿Comprendido? Ava, erguida y serena, respondió. Comprendido. Aunque considero esta citación una ofensa, tanto personal como institucional. Uno de los burócratas, Thaddeus Marchbanks, carraspeó. No estamos aquí para juzgarla, señorita Prince. Solo para determinar si su historial, particularmente lo relacionado con el ritual infantil y los supuestos traumas mugles, afectan su capacidad para manejar herencia o influencia política. Ava entrecerró los ojos. Supuestos traumas. Snape dio un paso hacia adelante,
con voz afilada. ¿Van a negar los informes médicos de San Mungo que ustedes mismos sellaron hace más de un año? ¿O van a declarar incompetentes a sus propios sanadores? Rowley lo interrumpió suavemente. Señor Snape, estamos aquí por nuevos elementos, traídos por un pariente cercano, el señor James Potter. Ava alzó una ceja con precisión quirúrgica. ¿Así que admiten que esta evaluación se originó por una jugada política disfrazada de preocupación paterna? Silencio. Ella continuó. Permítanme entonces responder oficialmente, me niego a someterme a evaluaciones que nacen de venganzas personales. Este ministerio ha sido manipulado por una figura pública, mi padre biológico, que desea invalidarme como heredera no por motivos de salud, sino por vergüenza y codicia. Marchbanks trató de recuperar el control. Señorita, eso es una acusación seria. No tan seria como la que ustedes están por cometer, interrumpió Snape con tono glacial, intentar institucionalizar a una bruja legalmente protegida, sin fundamento médico nuevo, basados únicamente en la palabra de un hombre cuyo historial incluye acoso escolar, negligencia paternal y uso fraudulento de firmas mágicas. Un murmullo estalló en la mesa. Ava dio el golpe final. Si desean hacerme un examen, propongo uno diferente, que investiguen cuántas peticiones como la mía son procesadas cuando no vienen de apellidos prominentes. ¿Les importa el bienestar de los niños mágicos, o solo los escándalos familiares de sangre pura? Rowley la observó detenidamente. Luego, dijo: Esta sala no emitirá fallo hoy. Sin embargo, su negativa quedará registrada. Y también su declaración. Ava se inclinó levemente. Entonces ya cumplí con esta farsa. Y con un movimiento elegante de túnica, se giró y salió con Severus a su lado, dejando atrás una sala dividida entre la incomodidad y la vergüenza. ¿Fuera de la sala? Se están quedando sin máscaras, murmuró Snape mientras caminaban. Y nosotros sin paciencia, respondió Ava. Mansión Potter, estudio privado. El fuego crepitaba en la chimenea, pero el aire era helado. James Potter tenía el rostro descompuesto, las manos apretadas sobre el escritorio de roble. El Profeta Diario flotaba frente a él, abierto en la edición de la tarde. Los titulares eran cuchillas. El caso Prince, heredera o víctima política. Por Rita Skeeter. En una audiencia ministerial celebrada esta mañana, Ava Prince, nacida Rosa Potter, se negó a someterse a una evaluación de salud mágica solicitada por su padre biológico, James Potter. La señorita Prince calificó la citación como un intento velado de invalidar su estatus como heredera y una maniobra cobarde impulsada por motivos personales. Fuentes dentro del ministerio describen su intervención como impecable, sólida y devastadora para la credibilidad de su progenitor. Más abajo, en una columna editorial. ¿Quién protege a los hijos olvidados? Por Elpia Jasley, editora adjunta. La historia de Ava Prince nos recuerda que incluso en las familias mágicas más ilustres, el abandono y el prejuicio no son raros. Que una joven haya sido entregada a una casa abusiva por decisión familiar, y que ahora sea atacada por ejercer su derecho a existir, nos habla de un sistema podrido desde dentro. James lanzó el periódico al suelo. Caminó de un lado a otro, furioso, sin saber si gritar o romper algo. «Maldita mocosa», rugió. ¿Y ese murciélago la está armando contra mí? Lily, que había estado en silencio a un costado, cruzó los brazos. Tal vez deberías dejar de actuar como si fuera una amenaza, y empezar a verla como tu hija. James giró bruscamente. Mi hija. Se niega a hablarme. Me amenaza con duelos de herederos. ¿Y tú crees que es mi culpa? Lily no respondió. Solo lo miró. Fría. Distante. Y en ese momento, James entendió algo peor que el escándalo del profeta. Había perdido el respeto de su esposa. Y quizás, el de su hijo. Escena paralela, reacción pública. En las calles del callejón Diagon, en el caldero chorreante, en pasillos del ministerio y aulas de Hogwarts, las reacciones se dividían. ¿James Potter intentó hacer que internaran a su hija? Y todo porque ella heredó antes que su hermano.
Dicen que Snape la crió como si fuera suya. ¿Y qué tiene de malo eso? Al menos él no la abandonó con muggles abusivos. Algunas viejas familias lo susurraban con desdén. Los Potter han manchado su linaje. Su hija parece más Slytherin que Gryffindor. Y otros, más modernos, decían. Quizás eso es lo que se necesita. Alguien que no quiera encajar en la familia, sino rehacerla. En su oficina, James recibió una última lechuza esa noche. Era una carta del abogado de la familia Prince. Toda acción judicial o institucional contra Ava Prince será respondida con contrademandas y exposición completa del historial de negligencia mágica, firmada y sellada. Le recomendamos, por su reputación y la de su familia, que abandone su cruzada. James la arrugó con manos temblorosas. Eco en los pasillos, Hogwarts, días después del escándalo. El ambiente en Hogwarts había cambiado. Donde antes había susurros de burla, ahora había miradas de respeto. Donde antes la llamaban la chica rara de Snape, ahora se escuchaban frases como: ¿viste lo que dijo en el ministerio? No se dejó intimidar. Ni siquiera por su padre. Ava Prince, con su túnica negra sin escudo y el cabello recogido de forma impecable, caminaba por los pasillos sin prisa, sin necesidad de hablar. Su sola presencia hablaba por ella. Los de primero y segundo año la miraban como si fuera un personaje de leyenda. Los de séptimo comenzaban a hacerle espacio. Sala común de Ravenclaw noche. Hermione Granger sostenía un recorte del Profeta Diario, subrayado con tinta azul. Lo había leído 3 veces. ¿Qué piensas?, preguntó Luna Lovegood, recostada en el sofá con una manta tejida. Hermione bajó el periódico. Que la subestimamos. Todos. Yo también. ¿Y ahora? Ahora, no sé si quiero ser su amiga, o su asesora de campaña, dijo con media sonrisa. Luna sonrió con suavidad. Ella no busca aliados. Busca respeto. Y lo está consiguiendo. Sala común de Gryffindor. Harry Potter observaba el fuego. Ron hablaba, pero él no escuchaba. Y te juro que Parvati dijo que Ava podía lanzar un Sectum Sempra sin varita, que Snape se lo enseñó. ¿No es ilegal eso? Harry se levantó sin decir nada. Subió a su dormitorio, cerró la puerta, y abrió su baúl. Sacó una vieja fotografía, sus padres, sonriendo, sosteniéndolo cuando era un bebé. Pero ahora, esa imagen ya no significaba lo mismo. Porque sabía quién faltaba en ese cuadro. En el invernadero tarde del día siguiente. Neville Longbottom, guiando una clase sobre plantas mágicas, notó que varios alumnos miraban con atención hacia la entrada. Se giró, y la vio. Ava Prince, con guantes de jardinería y expresión neutra. Se dirigió al banco vacío, tomó tierra con calma y empezó a trabajar. Neville la observó unos segundos. Luego simplemente dijo: «Bienvenida». Los murmullos se apagaron. Nadie se atrevió a molestarla. Rumores y lealtades nuevas. En los pasillos, las casas se dividían. Hufflepuff susurraba que Ava era fuerte y sobreviviente. Ravenclaw analizaba su discurso como si fuera una tesis de derecho mágico. Slytherin, bueno, ya la veían como una figura a seguir. Un símbolo. Incluso algunos Gryffindors más jóvenes la admiraban en secreto. Aunque otros aún murmuraban que era una traidora, la que quiere destruir a su hermano. Cierre íntimo. Hermione se acercó a Ava en la biblioteca días después. ¿Cómo haces para no quebrarte? Ava, sin levantar la mirada del libro que leía, respondió: porque ya estuve rota. Lo difícil es volver a caminar con las piezas pegadas. Hermione la miró con nuevos ojos. No con compasión. Con respeto. Oficina del director, Torre Norte de Hogwarts. La sala estaba silenciosa, impregnada de incienso de mirto. Fawkes dormitaba en su pedestal. El retrato de Phineas Nigellus Black murmuraba sarcasmos al fondo. Ava Prince llegó puntual. Entró con pasos firmes. No reverenció.
No sonrió. Solo dijo: me mandaron a llamar. Albus Dumbledore, detrás de su escritorio, la miró por encima de sus lentes de media luna. A su lado, Minerva McGonagall, brazos cruzados, rostro severo. Toma asiento, Ava, dijo el director con voz tranquila. Ella no se sentó. Prefiero estar de pie. Así escucho mejor lo que no se dice. Minerva cerró los ojos un instante ante la frase. Dumbledore juntó las manos. La historia de tu vida, como bien sabes, se ha vuelto pública. Muchos alumnos te admiran. Algunos te temen. Algunos te siguen. Ava no respondió. Y como directora adjunta, intervino Minerva, tengo el deber de preservar la neutralidad institucional. Hogwarts no es un escenario político. Ava ladeó la cabeza. ¿Y dejarme morir con los Dursley fue neutral? ¿O fue una decisión apolítica? Minerva apretó la mandíbula. Eso no es el tema de esta reunión. Claro que no, dijo Ava suavemente. Porque cuando alguien sobrevive, molesta. Dumbledore levantó la mano. No estamos aquí para discutir el pasado, sino para anticipar el futuro. Hogwarts no desea más exposición. Hay familias influyentes preocupadas por el impacto que esta historia está teniendo en sus hijos. ¿Desean que guarde silencio? Deseamos que evites discursos incendiarios, desfiles de lealtades y confrontaciones públicas innecesarias, dijo Dumbledore sin elevar la voz. Ava lo miró con calma. ¿Eso es una advertencia, señor director? Silencio. Es una sugerencia, respondió Albus, para mantenerte a salvo. Ava dio un paso más cerca del escritorio. ¿A salvo de quién? McGonagall intervino, en voz baja pero firme. De ellos. De los que tienen miedo. De los que ya empezaron a enviar cartas. Ava, no puedes ganar sola esta guerra. Pero sí puedes sobrevivir si eliges tus batallas. Dumbledore asintió, con tono más grave. Este castillo te ha fallado antes. Te lo reconozco. No permitas que te falle otra vez, por orgullo. Ava inspiró profundamente. No planeo destruir Hogwarts. Solo planeo no dejarme destruir por él. Y sin esperar permiso, giró sobre sus talones y salió. Minerva y Albus tras la salida de Ava. Esa niña, susurró Minerva, tiene más determinación que medio Wizengamot. Albus miró la puerta cerrada. Y eso es lo que más miedo les da. Sala del Consejo Escolar, Ministerio de Magia. La sala estaba compuesta por 12 sillas altas, tapizadas con cuero mágico, alrededor de una mesa ovalada. Los tapices de Hogwarts colgaban a un lado. A otro, el escudo del ministerio. Presidía la reunión Bartolomé Mulciber, nuevo director del Comité de Supervisión Escolar. A su lado, figuras conocidas, Augusta Longbottom, Lucinda Burke, Edward Sacklevold, y la temida Brunilda Selvin. Albus Dumbledore se sentó como invitado. Minerva McGonagall estaba a su derecha. Filius Flitwick, a la izquierda, leyendo nerviosamente un documento. La sesión comenzó. Mulciber. Como saben, la situación en torno a la alumna Ava Prince se ha desbordado. Su influencia crece. Los alumnos la siguen. Y la prensa la idolatra. Hogwarts ya no parece una escuela, sino una arena de rebelión. Selvin. Lo que más preocupa no es la niña. Es lo que representa. Una heredera nacida de una casa respetable, abandonada, criada por un hombre con reputación dudosa, y ahora, convertida en símbolo de desobediencia institucional. Lucinda Burke, madre de un Slytherin de 7º año. Mi hijo dice que los de primero ya la llaman la dama silenciosa de las mazmorras. ¿Qué clase de institución permite que se forme una corte en torno a una alumna? Dumbledore, con serenidad total, interviene. ¿Estamos aquí por el bienestar de una estudiante, o por el temor a que sus palabras cuestionen lo que siempre dimos por sentado? Sacklevold, aún neutral. ¿Es cierto que se negó a cualquier revisión médica? McGonagall.
se negó a una citación política disfrazada de revisión médica. Y con derecho legal. Augusta Longbottom, tomando la palabra con lentitud. Cuando alguien denuncia la podredumbre, lo correcto no es silenciarla, sino revisar qué parte del sistema alimentó la injusticia. Lo que Ava, vivió no puede deshacerse. Pero castigarla por hablar es una cobardía. Mulciber frunció el ceño. No pedimos castigo. Solo, regulación. Dumbledore volvió a hablar. Si lo que temen es que sus hijos la escuchen, tal vez el problema no sea ella, sino ustedes. Voto final del Consejo. 4 votos por implementar una vigilancia, simbólica, sobre Ava y limitar sus apariciones públicas. 3 votos en contra. 5 abstenciones. Resultado: advertencia preventiva. Hogwarts debe asegurarse de que Ava Prince no use su posición para influir ideológicamente sobre el alumnado. Las visitas públicas, entrevistas y debates escolares deben pasar por revisión previa del Consejo. Escena final: el mensaje llega a Ava. Snape deja la carta sobre su escritorio. Ava la lee. Entonces quieren que pida permiso para respirar, dice. Snape solo la observa. ¿Y tú qué opinas, Severus? Él responde, con calma venenosa. Opino que es más fácil asustar a un mago que convencerlo de que ya no tiene el control. Ava sonríe, sin humor. Entonces habrá que demostrarles que el control nunca fue suyo. Cierta nota le llegó a una periodista del Profeta llamada Rita, la cual supo que Ava estaría haciendo unas compras fuera de Hogwarts con permiso de su profesor de pociones. Rita Skeeter llegó puntual, con una pluma de dictado girando inquieta como un colibrí sobre su hombro. Llevaba gafas esmeralda, guantes de encaje y un abrigo de plumas sintéticas. Sus labios carmesí dibujaban una sonrisa como cuchilla. Ava Prince, sentada con un vaso de té de raíz de loto frente a ella, vestía con una elegancia sobria, capa de terciopelo gris oscuro, guantes de cuero negro. Nadie se sentaría con ella sin permiso. Ni siquiera Rita. Hola, querida. Qué gusto conocerte fuera de la escuela. ¿Sabías que tus lectores me están pidiendo una exclusiva desde hace días? Ava no sonrió. Lo imaginé. ¿Y tú supiste cuándo vendría? Meilin habló en su interior. Esta mujer es una embaucadora, en más de una forma. Ava pensó para sí. Sin duda. Pero servirá. No todos los cuchillos deben hundirse, algunos se lanzan. Meilin rió en su mente. Rita puso su grabadora mágica sobre la mesa. Quisiera hablar de tu pasado, tu presente, y ese intrigante futuro. ¿Puedo? Puedes preguntar. Otra cosa es que responda, dijo Ava con calma. Dime, ¿qué sientes al saber que podría ser el símbolo de una nueva era? ¿De una nueva generación que ya no teme al apellido? Siento que si esa nueva generación necesita de alguien como yo, es porque ustedes, los adultos, fallaron en todo lo demás. Rita parpadeó. Ese titular ya se estaba escribiendo solo. Y sobre el profesor Snape, dijo, bajando la voz, como quien se permite una indiscreción, hay quienes creen que hay algo más que simple tutela. Que como no tuvo a tu madre, podría estar viendo en ti una segunda oportunidad. Ava alzó la mirada lentamente. ¿Y tú, Rita, estás viendo en mí una segunda oportunidad para redimir tu nombre después de tus notas falsas, tus juicios torcidos y tus años siendo la bufona del ministerio? Rita tragó saliva, pero sonrió. Oh, querida, qué lengua tan afilada. Me gusta. La gente quiere escuchar tu verdad, aunque sea envuelta en cuchillas. Ava se inclinó levemente. Entonces escúchala bien, el mundo mágico necesita cicatrices visibles. Las mías son reales. Las de los que me atacan son solo heridas al ego. Y pronto, cuando llegue el momento, mi silencio será más elocuente que cualquier discurso. Rita pestañeó. ¿Y eso significa que viene algo? Ava terminó su té, se levantó y dijo con voz firme. Significa que lo que empezó como una herida, está por convertirse en espada. Y se fue.
Horas después, sala de redacción del Profeta Diario. Rita Skeeter, embriagada de adrenalina y con la pluma rasgando pergaminos, murmuraba. Esa niña es como una tormenta. Fría, calculadora, pero absolutamente deliciosa de cubrir. La periodista estaba sola, en su rincón habitual lleno de plumas encantadas, tazas de café con rastros de poción contra el insomnio, y recortes flotantes de titulares viejos que hoy le parecían triviales. Frente a ella, la transcripción encantada giraba lentamente, repitiendo con nitidez la voz de Ava Prince. Soy una prueba más de que varios magos nacidos de Mugles, bien, no podrían serlo realmente. Rita detuvo el hechizo. Apoyó los dedos en las sienes. Sabía que eso era dinamita política. Volvió a reproducirlo. Escuchó cada palabra. Cada pausa calculada. Las familias mágicas con parientes que no pueden usar magia los condenan a muerte. Dicen que los expulsan, sí. Pero sin recuerdos, sin recursos, sin una forma de entender el mundo al que llegan. A veces no mueren por abandono. A veces mueren por desesperación. Pero los Skip también pueden prosperar y procrear magos con no mágicos. La pluma encantada se estremecía sola sobre el pergamino. Y de esos hijos expulsados, ignorados, nacen otros magos. Mezclados, sí. Sangre sucia, como dicen los hipócritas. Pero nadie dice que muchos magos nacidos de Mugles no son lo que parecen. Son hijos ilegítimos de magos que abusaron del imperio, de su poder. Que tomaron esposas o amantes sin consentimiento. Y dejaron a sus víctimas con bebés y sin memoria. Rita tembló ligeramente. Porque sabía que esa declaración no era simple denuncia. Era una bomba bajo los cimientos del mundo mágico. Una acusación implícita a la alta sociedad. Un cuestionamiento de la pureza, del linaje, del orgullo ancestral. Y era, sin duda, la declaración más peligrosa que jamás había cruzado su escritorio. Pero también la más verdadera. Flashback a la conversación con Ava Café en el callejón Diagon. ¿Y tú crees que yo pueda publicar eso sin que me desaparezcan? Le había preguntado Rita con una sonrisa falsa. Claro que puedes, dijo Ava, con los ojos como cuchillos. Porque si no lo haces tú, lo hará alguien más. Y tú sabes bien lo que pasa con los periodistas que se quedan atrás. Se vuelven olvidables. De vuelta en la redacción, Rita decide. Rita sacó una pluma diferente. Una pluma negra, no mágica. De tinta indeleble. Y escribió a mano los primeros párrafos. Por si la magia era interceptada. Titular provisional, clasificado, riesgo de censura. La maldición del linaje, lo que Ava Prince dijo y nadie quería escuchar. Por Rita Skeeter. En una conversación sin filtros ni permisos, Ava Prince, heredera legal de los Potter y actual protegida del profesor Severus Snape, hace una acusación sin precedentes. Que el mundo mágico ha construido su genealogía sobre dos pilares secretos, la exclusión y el abuso. Y que muchos de los magos nacidos de Mugles no son otra cosa que los hijos no reconocidos, de los magos que violaron su poder y las leyes mágicas más básicas. El humo del té de raíz de valeriana flotaba en la oficina de Rita Skeeter, quien no podía dejar de releer sus notas, jadeante, incrédula, como si hubiesen sido dictadas por un espíritu vengativo y no por Ava Prince. Las palabras estaban grabadas en la cinta mágica con eco de verdad. ¿Sabías que mi madre, Lily Evans, bruja nacida de Mugles, es pariente de Voldemort? Bueno, no de Voldemort. De Tom Marvolo Riddle. El pergamino flotaba y Rita se levantó de golpe. ¿Imposible? Pero entonces lo recordó todo, los Gaunt. Mérope Gaunt, madre de Voldemort, hija de Marvolo Gaunt, descendiente directo de Salazar Slytherin. Y recordó los rumores, documentos sellados, y archivos perdidos del Departamento de Control de la Pureza de Sangre del siglo XIX. Algunos esquís eran enviados al mundo Mogel con falsos orígenes, nombres cambiados, adoptados en secreto, por familias desesperadas o asustadas. Mi abuela materna, le había dicho Ava, pertenecía a esa familia. Una Gaunt. Pero al nacer sin magia, fue expulsada y borrada del linaje.
Una familia mogul la adoptó. La criaron. Y creció. Se casó. Una de sus nietas fue Lily Evans. Y con ella, yo. Corte rápido. El profeta, reunión de emergencia, horas después. Editor en jefe, Barnabas Cuffe, sudaba como si tuviera un Bogart pegado a la espalda. Estás loca, Rita. Estás diciendo que Lily Potter, que Harry Potter, que Ava Prince, son parientes de Voldemort. Rita, con los ojos brillando de euforia y miedo. No. No parientes. Descendientes del mismo linaje antiguo. Pero separados por unos años y tragedias. Uno, venerado. El otro, temido. Ambos hijos de una historia de abusos, exclusión y abandono. Barnabas. Esto nos puede cerrar el periódico. O hacer que lo quemen. Rita, tranquila. O puede revelar porque los extremos se tocan. Porque si la salvación y el horror pueden brotar del mismo tronco. ¿Qué tan limpia está realmente la sangre mágica? Titular en prensa interna, clasificación alta confidencialidad. Una raíz envenenada, el linaje común entre Lily Evans y Lord Voldemort. Por Rita Skeeter, en revisión confidencial. Nuevas investigaciones revelan que Lily Evans, madre de Harry Potter y de Ava Prince, estaría ligada a la antigua y degenerada línea de sangre de los Gaunt. Expulsada por Ser Skib, su madre habría sido entregada al mundo mogul, y de ahí nació una rama, ajena, del linaje de Salazar Slytherin. Lo que une a Voldemort y a la familia Potter, no es solo una profecía. Es la sangre. Cierre de escena, Rita, mirando por su ventana. La periodista sabía que esto, más que cualquier otra revelación, sacudiría a todo el mundo mágico. Y Ava Prince, ya no solo era la heredera de los Potter. Era la llama oscura y clara que se encendía sobre las ruinas de los secretos familiares. Cierre de escena, Rita mira por la ventana. Sabe que no puede publicar esto aún. No sin protección. Pero lo ha escrito. Está vivo. Está grabado. Y si algo le pasa, hay copias en manos ocultas. La verdad tiene piernas largas. Y ahora, corre al ritmo de Ava Prince. Titular provisional. La heredera silenciosa habla, escúchenla antes de que grite. Subtítulo, Ava Prince rompe el silencio, lanza advertencias veladas y deja claro que no quiere piedad, sino justicia. Y en la foto animada, Ava se giraba para mirar a cámara justo antes de irse. Inquietante. Elegante. Imposible de ignorar. Reacción del Ministerio de Magia. Ubicación, despacho del Ministro de Magia. Medianoche. Emergencia convocada. El ministro Crispin Dearborn, de rostro severo, dejó caer el ejemplar, filtrado, de El Profeta sobre la mesa. Los jefes de departamento lo miraban como si esperaran una maldición. ¿Quién autorizó que esto se publicara? Nadie respondió. El silencio pesaba. ¿Alguien verificó esta información? Amelia Bones, jefa del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, levantó un pergamino sellado. Hicimos un rastreo. Las conexiones con la línea Gaunt son reales. Registro de nacimiento oculto. Sangre pura. Skid. Eliminada del árbol genealógico. Los rastros fueron cubiertos hace décadas. Dearborn apretó el puente de la nariz. ¿Qué pasará cuando esto llegue a oídos del mundo mágico? Percival Knott, del Departamento de Asuntos de Sangre Pura, murmuró. Si la sangre Gaunt fluye por los Potter, entonces el símbolo del bien y el símbolo del mal son ramas de la misma raíz. Bones asintió. Y eso significa que la profecía era aún más literal de lo que se creía. La sangre se enfrentó a sí misma. Dearborn. Bloqueen más publicaciones por ahora. Vamos a filtrar esta historia a nuestro ritmo. Pero háganlo ya. O se nos viene una guerra ideológica. Ubicación, Mansión Potter. Estudio privado. Puertas cerradas. Copia abierta del Profeta. Lily había leído el artículo 3 veces. No puede ser.
Pero lo sabía. Algo. Recordaba la casa de sus abuelos, que visitaba cada cierto tiempo, y una vez viendo las fotos familiares notó que su abuela se veía diferente al resto de la familia y su madre le explicó, ¿por qué? James entró. Su cara era de piedra. ¿Lo sabías? No del todo, dijo Lily, con voz quebrada. Pero ahora, todo encaja. Mi madre me dijo que mi abuela era adoptada. Nunca supe hasta ahora que era una Gaunt expulsada por no tener magia. James, furioso. ¿Y ahora qué somos? ¿Los Potter con sangre de Voldemort? Lily lo miró con rabia y pena. No, James. Somos los Potter con una verdad que nunca quisimos aceptar. Ahora Lily se veía como a sí mismo como los parientes que expulsaron a su abuela a su suerte. ¿Y a su marido como un purista de sangre más? Ubicación: dormitorio de Hogwarts. Medianoche. Luz de varita. Página del profeta arrugada. Harry leyó las palabras y sintió como todo su cuerpo se enfriaba. Hijo del mismo linaje que el Señor Tenebroso. Se quedó mirando su reflejo en la ventana. Entonces, Ava y yo no solo somos hermanos. Somos herederos de una sangre maldita. Pero recordó lo que le dijo Dumbledore una vez. No importa la sangre, Harry. Lo que nos define son nuestras decisiones. Y pensó en Ava. En cómo soportó lo imposible. Entonces ella no es solo una víctima. Es un eslabón perdido. Y un arma. Y luego pensó en su madre. ¿Ella lo sabía? El resentimiento se removió. Tal vez Snape no era el que mentía más. ¿El ministerio decide? Oficialmente, se prohíbe hablar del linaje Gaunt Potter hasta nueva orden. La historia ha sido suspendida por revisión del profeta diario. Se ordena investigar a Rita Skeeter, aunque extrañamente, no la encuentran. Mientras tanto, el director de Hogwarts pensaba la profecía nunca dijo de dónde vendría el poder para vencer al Señor Tenebroso. Tal vez, siempre estuvo en su propia sangre. La sala privada del Club de Sangre Pura Londres Mágico. La familia Selvin mira el periódico y guarda silencio. El patriarca, Lord Arcturus Selvin, dice lentamente. Si la sangre de Slytherin fluye en una sangre sucia, entonces no existe tal cosa como la pureza. Una de las jóvenes Selvins, Perdita, susurra. O si existe, pero fue manipulada por quienes decidieron quién era digno de heredarla. Los Avery, Rousie y Carrow intercambian miradas. Ya no hay certeza sobre lo que defienden. Si la portadora del linaje de Salazar es una hija despreciada por las mismas familias mágicas, entonces, ¿quién tiene el derecho de llamarse heredero? Sótano de una librería olvidada. Sociedad de esquís renacientes. Un anciano de mirada clara, Benjamin Ackerley, Skib, nieto de una sangre pura, lee el titular con lágrimas. Nosotros fuimos desechados, pero no porque no tuviéramos magia. Fuimos desechados porque rompíamos el relato. Los esquís ocultos comienzan a reunirse en grupos. Muchos empiezan a escribir sus historias, sus linajes borrados, sus memorias alteradas. Una palabra recorre los muros mágicos, marcada en tinta roja. Recuperación. Sala de Historia de la Magia, Universidad Mágica Independiente, Rumanía. La historiadora Sora Basilica cierra un libro de linajes. Esto lo cambia todo. La línea Gaunt, mutilada por siglos. ¿Cuántas veces la historia oficial ha ocultado herederos? Envía una carta urgente al profeta internacional titulada No hay pureza en la mentira. Escena en Hogwarts, aula de encantamientos, al día siguiente. Un estudiante de quinto año, Nathaniel Fobley, hijo de una familia antigua, se acerca a Ava tras clase. ¿No te da vergüenza? ¿Presumir que vienes de la sangre de un monstruo? Ava, sin perder la calma, le responde mientras ordena sus libros. ¿Vergüenza? No. Él fue moldeado por el abandono. Y tú también estás siendo moldeado. Por el miedo. Nathaniel se ríe con nerviosismo. Y dices que deberíamos seguirte a ti, una bastarda,
una huérfana, protegida por Snape. Ava se gira, y con voz clara le dice frente a varios compañeros. Las palabras de las personas son mentiras. Pero las acciones con las que hacen, muestran sus verdades. Nadie detecta la mentira o la verdad hasta que la ve. Mirar y ver no son la misma cosa. Tú me has mirado todo el año. Pero aún no me has visto. La clase quedó en silencio. Incluso el profesor Flitwick asintió levemente desde su podio. Muro oculto en Hogsmeade. Alguien, quizás un skib, quizás un simpatizante, pinta con varita. Si Ava es una mancha en la historia, entonces esa historia merece ser quemada. La reunión del Acuerdo del Olmo Negro. Ubicación secreta, biblioteca subterránea bajo un invernadero abandonado, Hogsmeade. Una sala redonda, con raíces vivas bajando del techo como brazos protectores. El suelo está cubierto de runas antiguas que se encienden levemente con cada paso. No hay lámparas. Solo velas flotantes. Y silencio. Mucho silencio. Presentes. Benjamin Ackerley, Skib, líder del pequeño colectivo Renacientes. Perdita Selvin, joven sangre pura que desafía a su familia. Sora Basilica, historiadora internacional de sangre mestiza. Nemesio Mantegui, exauror mestizo, despedido tras denunciar corrupción en el departamento. 2 estudiantes de Hogwarts, uno de Slytherin, una de Ravenclaw, hijos secretos de Esquís. Una bruja de aspecto envejecido con los ojos vendados, Madre Iven, sanadora ciega, expulsada de San Mungo por prácticas no autorizadas. La reunión comienza. Benjamin abre con voz baja, recitando de memoria una antigua sentencia. Cuando los cimientos tiemblan, no se corre. Se decide si se reconstruye o se deja caer. Sora Basilica coloca un pergamino sobre la mesa. Un árbol genealógico fragmentado, donde los nombres de expulsados, esquís, bastardos y errores han sido conectados con los grandes linajes mágicos. Lo ocultaron bien, dice ella, pero Ava Prince fue la grieta por la que comenzó a entrar la luz. Perdita Selvin habla. Mi tío se suicidó cuando fue descubierto sin magia. Lo hicieron pasar por una enfermedad. Yo lo amaba. Y aún me llamo sangre pura, pero ahora me pregunto, ¿pura de qué? Nemesio Mantegui. En el ministerio, cada vez que alguien investigaba linajes oscuros, desapariciones de esquís o nacimientos ilegítimos, terminaban transferidos. O accidentados. Ahora ya no pueden esconderlo. Pero lo intentarán. Madre Iven susurra. Ava es un símbolo. Pero un símbolo arde solo si no se le protege. ¿Están aquí para mirarla, o para sostenerla? El propósito se revela. Benjamin Ackerley se pone en pie. No somos un partido. No somos una resistencia. Somos un registro vivo. Cada skib, cada bastardo, cada mestizo, cada sangre pura que cuestiona su lugar, va a tener un nombre y un lugar que nadie podrá borrar. Sora añade. Y crearemos el primer archivo independiente mágico de sangre y verdad, donde toda línea oculta será escrita con fuego encantado. Nemesio Mantegui. Y si el ministerio intenta callarlo, entonces empezaremos a revelar los secretos de cada noble casa, uno por uno. Un pacto sellado. Todos colocan su varita sobre el símbolo central, un olmo negro grabado en piedra, símbolo de raíces torcidas pero profundas. Recitan juntos. Por lo que fue negado. Por lo que fue ocultado. Por lo que fuimos. Y por lo que seremos. No más linajes sin memoria. No más magia sin justicia. No más silencio. Un haz de luz los une. El acuerdo del olmo negro ha nacido. Una carta encantada parte esa misma noche hacia Ava Prince, con una simple frase. No estás sola. Y no eres la última. La furia de Voldemort, Quirinus Quirrell en su noche más larga. Ubicación, aposentos privados del profesor Quirrell, Hogwarts. Noche cerrada. La habitación apestaba a sudor, incienso seco y miedo. La chimenea estaba apagada,
pero las sombras se movían con vida propia. Quirinus Quirrell se retorcía en el suelo como si su cuerpo fuera una jaula mal cerrada. Su turbante caído, sus uñas clavándose en la alfombra. Del fondo de su mente brotaba una voz. Fría. Cruel. Resquebrajada por la furia. Bastardos. Sangre sucia. Sangre traidora. El rostro pálido del profesor se contrajo más por el dolor que por el miedo. Mi señor, no podía saberlo, a aquella niña. Esa niña es un insulto al linaje. Mérope fue débil, pero al menos su hijo fue grande. ¿Y ahora dicen que esa escoria Evans lleva mi sangre? Las paredes del cuarto vibraron. Un espejo se hizo trizas. Toda la construcción. Todo el mito. El heredero sin pasado. Ahora soy un bastardo de Gaunt y una sangre sucia. Humillación. Quirrell gimió, con la sangre brotándole de la nariz. Mi señor, podemos desmentirlo. Q quizá fue fabricado. No. Los Gaunt eran una rama degenerada, y el mundo lo sabrá. Pero ahora resulta que el niño que vivió y la bastarda olvidada. ¿También tienen la sangre de Slytherin? Mi sangre. ¿Dónde queda entonces el elegido? ¿Dónde el heredero tenebroso? ¿Qué soy ahora? Un eco, de mi propia sombra. Quirrell sintió un calor agudo detrás del cráneo. El rostro sin ojos, sin carne, sin perdón, surgía débilmente en el espejo roto. Y tú, inútil, vas a destruirla. A Ava. A esa criatura malparida que osa usar mi nombre para levantar su causa. Antes de que su voz llegue más lejos. La quiero muerta. Quirrell se arrastró hasta su escritorio. Abrió un cajón secreto. Dentro, un vial de veneno en polvo, y un cuchillo maldito. Pero está en Hogwarts, mi señor, protegida por Snape. Entonces aprovecha su confianza. Usa sus alianzas, sus paseos fuera del castillo. Usa a quien debas usar. Pero si vive, tú no lo harás. Quirrell, temblando, volvió a cubrir su cabeza con el turbante. Sus manos ensangrentadas sujetaban una lista. Fechas de salidas autorizadas, tutores acompañantes, rutas de compra de Ava Prince. La cazadora se ha vuelto presa. Y el pasado que creía enterrado, ha despertado sediento. La conversación entre serpientes, Lucius Malfoy y Severus Snape sobre Ava Prince. Ubicación, despacho del profesor Snape, mazmorras de Hogwarts. Tarde. La puerta se cerró con un suave clic encantado. El aroma tenue a poción de raíz de valeriana flotaba en el aire, aunque nadie se relajaba. Lucius Malfoy, impecable en su túnica negra de brocado, se paseaba como si la mazmorra fuera su sala privada del ministerio. Una revisión de seguridad en el ala de herbología, repitió Severus, sin molestarse en ocultar el desdén. Una excusa tan floja, Lucius, no esperaba eso de ti. Lucius sonrió con hipocresía refinada. No vine por plantas, viejo amigo. Vine por espinas. Y tu protegida se ha vuelto una flor venenosa que todos miran, algunos para admirar, otros para aplastar. Snape cerró un frasco con precisión quirúrgica. No levantó la vista. Ella no busca admiración. Solo que dejen de mentir sobre su vida. Lucius bajó la voz, dejando caer su tono pulido. Severus. James Potter no es ningún santo. Lo sé. Lo sabes. Pero Ava ha quebrado algo. Algo delicado. La imagen de la familia Potter. Ese mundo construido sobre mitos de luz y pureza. Y ahora, se ven sucios. Oscuros. Snape se giró. Su voz, baja y tensa. James lo construyó sobre la mentira. Ava solo levantó el velo. Y cuando esa máscara cayó, todos vieron al cobarde que lanza a su hija a los leones porque no brilla como el niño dorado. Lucius se acercó un paso más. ¿Y tú? ¿Estás preparado para lo que viene? Porque él ya sabe de su existencia. Y si regresa, y la ve como un obstáculo, ¿qué harás, Severus?
Los ojos de Snape eran obsidiana pura. Lo que deba hacer. Ella no es una niña indefensa. Es más que una Potter. ¿Y si el Señor Oscuro vuelve creyendo que puede romperla? Descubrirá que no todos los horrores responden a su nombre. Lucius lo miró por varios segundos. Luego alzó una ceja, suavemente. ¿Le temes? Snape respondió al instante, sin parpadear. No. Lo conozco. Eso es peor. Lucius Malfoy, al marcharse, no pudo evitar pensar. ¿Y si esa niña es más que un símbolo? ¿Y si es un nuevo eje de poder? Tal vez los Malfoy también deberían considerar un cambio de lealtades, por si el péndulo del poder giraba. Un joven Malfoy escucha desde las sombras. Ubicación: corredores cercanos al despacho de Snape, en las mazmorras de Hogwarts. Tarde brumosa. Las mazmorras estaban más silenciosas de lo habitual. Las clases habían terminado y los ecos de los pasos ya no cruzaban los pasillos. Draco Malfoy, con su capa ceñida y su andar elegante, había seguido a su padre por el castillo, intrigado por su visita espontánea. Se ocultó tras una columna encantada, cercana a la puerta apenas entreabierta del despacho de Snape. Y entonces escuchó. Lucius Malfoy. Ella no busca admiración. Solo que dejen de mentir sobre su vida. Snape, más firme de lo habitual. James Potter construyó su mundo sobre una mentira. Ava solo la reveló. Y si el Señor Oscuro regresa, ella sabrá defenderse. No es una niña indefensa. Es más que una Potter. Draco contuvo el aliento. ¿Una Potter? ¿Más que una Potter? Lucius. ¿Lo harías, Severus? ¿La protegerías incluso si el Señor Oscuro la marca como enemiga? Snape. Sin dudarlo. La conversación terminó poco después. Draco se deslizó lejos antes de que su padre lo viera. Pero no se fue a su sala común. Fue a la biblioteca. Sacó el ejemplar familiar de Los linajes mágicos de Gran Bretaña y Europa Occidental. Abrió en la sección Potter, y luego, con curiosidad creciente, en Gaunt. Y allí encontró lo que buscaba. Un cruce ilegítimo. Un nombre tachado. Un parentesco perdido. Rosa Potter. Ahora Ava Prince. Pensamientos de Draco en la sala común de Slytherin, más tarde. Draco, mirando al fuego encantado. ¿Cómo puede alguien como ella existir? Una mestiza, una olvidada, hija de un linaje oscuro y brillante al mismo tiempo. ¿Y por qué mi padre teme que destruya algo? No era odio lo que sentía. Era incomodidad. Y un toque de curiosidad peligrosa. Tal vez, por primera vez en su vida, Draco Malfoy había visto a una chica que no entendía. Y eso lo inquietaba. Carta de Draco Malfoy a su madre, Narcissa Black de Malfoy. Ubicación: sala común de Slytherin. Tarde. Luz verde filtrándose por los vitrales sumergidos del lago. Draco escribe sobre un pergamino fino, su pluma es negra, la tinta, azul oscura. Su caligrafía es firme, aunque por momentos tiembla levemente. Mi querida madre. Hoy me atrevo a escribirte no como el hijo que siempre ha seguido instrucciones, sino como un joven que ha empezado a hacerse preguntas. No sobre el mundo, sino sobre nosotros. Hoy padre vino a Hogwarts. Afirmó que era por un asunto de seguridad, pero lo seguí y escuché. No todo, claro. Pero sí lo suficiente. Hablaba con el profesor Snape sobre ella. Ava Prince. La hermana perdida de Potter. La que llaman tuerta bastarda, la que fue abandonada. La que al parecer ha sacudido los cimientos de nuestra sociedad con solo existir. Escuché a Snape defenderla con una pasión que rara vez muestra. Lo llamó más que una Potter. Dijo que se enfrentaría al mismísimo Señor Oscuro por ella. ¿Y padre? Padre parecía molesto. No por lo que ella ha dicho, sino por lo que puede provocar. Y yo me pregunto, ¿madre? ¿Es tan peligroso decir la verdad?
¿O lo es más que la verdad no nos favorezca? ¿Debería yo, como Malfoy, despreciarla por lo que representa? ¿O debería observarla con respeto, por haber sobrevivido donde otros habrían cedido? Madre, tú conoces mejor que nadie los rostros de la nobleza. Sus máscaras. Sus crueldades. ¿Qué harías tú, si supieras que una sangre que despreciaste toda tu vida, era más pura en espíritu que muchas de nuestras casas? No busco tu permiso. Busco tu juicio. Tu verdadero juicio. El que usaste para protegerme, aun cuando todos decían que no valía la pena. Tu hijo siempre. Draco. El pergamino es sellado con cera verde y una serpiente de plata. El búho parte en la noche. Carta parcial de Narcissa Malfoy a su hijo Draco. Remitente, Narcissa Black de Malfoy. Destino, Draco Lucius Malfoy, Sala Común de Slytherin, Hogwarts. El pergamino llega al día siguiente, envuelto en un pañuelo de lino negro bordado en plata con las iniciales NBM. La letra de Narcissa es refinada, sobria, y perfumada con una esencia tenue de jazmín. Mi querido Draco. He recibido tu carta. Tu pluma ha crecido, y también tu pensamiento. Me alegra ver que no todo en este castillo corrompe, sino que en algunos hace despertar una profundidad que la sangre sola no garantiza. Sobre tu inquietud, comprendo. Comprendo más de lo que imaginas. No puedo responder a tus preguntas con palabras que sean seguras por carta. No porque me falte sinceridad, sino porque la verdad, cuando es antigua y peligrosa, no se escribe. Se mira a los ojos. Lo que has oído, y lo que sospechas, merecen una conversación a la altura de tu nueva madurez. Iré a Hogwarts pronto. He solicitado una visita formal, y no me será negada. Cuando estemos frente a frente, te diré lo que nunca se dice en voz alta en esta familia. Sobre la pureza. Sobre la mentira. Y sobre la niña a la que el mundo llama Ava Prince, pero que algunos temen como si fuera una llama viva en una biblioteca de secretos. Hasta entonces, hijo mío, observa. Escucha. Pero no tomes partido aún. En la política mágica, el primero en actuar suele ser el primero en caer. Con afecto y ojos siempre abiertos. Tu madre. Narcissa. Draco guarda la carta. No la quema. No la esconde. La relee cada noche durante una semana. Cuando finalmente Narcissa llegue al castillo, no será como una madre de visita, sino como una dama de guerra vestida de terciopelo. Lista para hablar no solo con su hijo, sino con su pasado. Unos días después, corredores altos del ala este, entre clase de runas antiguas y transformaciones. Luz baja, el atardecer proyecta sombras largas por los vitrales encantados. Ava caminaba con paso firme. La túnica ondeaba como si el viento la siguiera, y su mirada no vagaba, se clavaba en el futuro, en los cálculos mentales, en las advertencias de Severus. Voldemort sabe que existes. Las palabras flotaban con un eco tenebroso en su cabeza. Déjalo venir, pensó. No soy una niña asustada. Giró un pasillo, y se detuvo de golpe. Draco Malfoy y Harry Potter, de pie. Ambos viéndose de reojo, como si hubieran llegado al mismo tiempo por error o destino. Y ahora, atrapados entre sí y ella. Ava los observó. Brazo cruzado. Ceja alzada. Voz seca. ¿Van a decir algo, o me muevo? Draco tragó saliva. Harry se cruzó de brazos, incómodo. Harry. Solo, queremos saber. ¿Cómo supiste que eras? Se detuvo, incapaz de decirlo. Pariente de él. Draco lo completó. ¿De Voldemort? Ava bajó la mirada unos segundos. No por vergüenza, sino porque la pregunta lo merecía. Ava Prince. Cuando Severus arregló legalmente lo de la primogenitura, quiso asegurarse de que nada fuera impugnable. Buscó los registros de los Potter y no encontró nada. Ni líneas colaterales, ni hijos ilegítimos. Nada. Así que le dije,
No busques solo en los Potter, busca en los Evans. Draco alzó las cejas. ¿Tu madre? Ava asintió. Petunia Dursley. Lily Evans. Las únicas Evans con algo de rastro mágico eran ellas, y su madre no tenía antecedentes. Pero su abuela no estaba en ningún registro mágico oficial. Hasta que Severus forzó una petición directa al archivo sagrado de linajes obsoletos. Ahí estaba. Un nombre tachado. Borrado. Harry, con voz tensa. ¿Quién? Ava. Nerissa Gaunt. Skid. Expulsada. Adoptada por una familia mogul del norte. Su hija creció sin saber nada del mundo mágico. Hasta que su nieta, Lily Evans, recibió la carta de Hogwarts. Silencio. El vitral de Slytherin dejó caer una luz verdosa sobre los tres. Ava, con voz más baja, pero clara. Así que sí. Tom Riddle, Voldemort. Es mi primo lejano. Y tu primo también, Harry. Harry dio un paso atrás, como si el aire pesara. Harry. Eso no puede ser. Draco, aún procesando, murmuró. Entonces, esa niña. Esa mestiza olvidada. Lleva en las venas la misma sangre que fundó Slytherin. Ava sonrió, pero era una sonrisa sin alegría. Irónico, ¿no? Ni ustedes dos, los elegidos, por linaje, tienen esa sangre. Harry la miró con algo que no era desprecio, ni miedo. Era confusión. Incomodidad. Quizás algo de respeto. O algo peor, identificación. Ava giró para irse. Pero antes, sin mirar atrás, dijo. No me avergüenzo de lo que soy. Solo espero que ustedes tampoco lo hagan, cuando los demás empiecen a susurrar que los Potter y los Malfoy tienen a una Prince Gaunt pisándoles los talones. Y desapareció en el siguiente pasillo. La túnica ondeando. Las sombras detrás de ella cada vez más pequeñas. Corredores del segundo piso, cerca del aula de runas antiguas. Hora, crepúsculo, la luz dorada del sol entra por los ventanales, mezclándose con el verde del lago. Asterisco asterisco, Ava, espera. Asterisco asterisco gritó Harry mientras corría tras ella, con Draco siguiéndolo como sombra involuntaria, la confusión creciendo en su rostro pálido. Ava se detuvo con calma, girando lentamente sobre sus talones, los ojos fijos en ellos. Su túnica ondeaba con gracia, como si supiera que dominaba la escena. Harry, agitado. ¿Qué quisiste decir con eso de que tú tienes esa sangre y nosotros no? Somos hijos de los mismos padres. Ava, serena, casi con paciencia de profesora mal pagada. ¿Y has leído algo sobre genética, Harry? ¿Al menos un libro Mogul básico? Draco, sin aliento. ¿Genética Mogul? ¿Por Merlín? Ava lo ignoró y fijó la mirada en Harry. Tú y yo tenemos los mismos padres. Sí. Pero la herencia mágica, y la no mágica, no funciona como un hechizo que se copia perfecto. Es más como una ruleta con los dados de toda la familia. Ava dio un paso adelante. Algunos hijos salen parecidos a los abuelos. O a un tío lejano. A veces, como en mi caso, se activan rasgos dormidos. Especialmente cuando la línea de sangre lleva siglos jugando a purificarse y mezclar poco. Draco interrumpió, ya más centrado. ¿Estás diciendo que tú, saliste más Gaunt que Potter? Ava asintió con suavidad. Exactamente. Mi magia, mi núcleo mágico, mis afinidades, incluso mis rasgos mentales, se alinean más con los Gaunt. Y, para ser clara, con los antiguos Gaunt. No solo con el lunático que fue Tom Riddle. Harry miró al suelo un instante, luego levantó la cabeza. Pero somos hermanos, sangre compartida. ¿Por qué tú y no yo? Ava lo observó con algo que no era burla, ni lástima. Era cruda verdad. Porque no somos iguales. Ni siquiera los gemelos lo son. Fíjate en los hermanos de Ron. Fred tiene orejas más rectangulares,
George tiene la punta de la nariz redondeada. Draco murmuró, casi para sí. Y Goyle tiene cerebro de flan, y Crabbe huele a gruta cerrada, pero eso no es genética. Ava lo ignoró por segunda vez. Harry, tú te pareces a nuestro padre. Mucho. Incluso en el carácter. Yo, bueno, nací mujer. Eso ya cambia la configuración. Y al parecer, la parte Gaunt del linaje encontró en mí un canal más apto. Silencio. Solo el susurro de los estandartes verdes en el pasillo. ¿Y tú, Malfoy? Dijo Ava girándose a él, con una media sonrisa helada. Tú también estás enredado en todo esto. Draco parpadeó. ¿Yo? ¿Nunca te lo han dicho? Casi todas las familias de sangre pura están relacionadas. Los Black. Los Malfoy. Los Lestrange. Los Burke. Tu madre es Black. Y los Black descienden indirectamente de los Gaunt. Draco palideció un poco más. Ava, suave pero firme. No eres un heredero directo, pero sí, primo lejano mío. Tú también tienes una gota de esa sangre, Draco. No suficiente, ahora entienden por qué tanta gente teme que yo tenga voz. Y por qué tantos quieren que desaparezca. Y se fue. Sin más. Como un secreto que no quiere seguir escondiéndose, pero tampoco necesita gritar. Consejo Escolar Extraordinario, la sangre y el escándalo. Ubicación, Sala de Deliberación Privada, nivel superior de la Torre Norte. Una sala redonda de piedra mágica encantada para la confidencialidad, protegida con runas y encantamientos de silencio. Presidida por Albus Dumbledore, a su derecha Minerva McGonagall, varios miembros del Consejo Escolar, representantes de padres influyentes, y algunos funcionarios del ministerio. Dumbledore, con las manos juntas, los ojos más apagados de lo normal, inicia. La información filtrada, sobre Ava Prince, ha generado un caos en los círculos políticos, sociales y mediáticos del mundo mágico. El linaje Gaunt. El parentesco con el Señor Tenebroso. Todo, ahora está en el profeta, en las bocas del callejón Diagon y en los hilos de debate mágico-político de todo el continente. Padre de alumno de Ravenclaw, consejero mágico del Wizengamot. Propongo se niegue su veracidad oficialmente. Es una falsedad peligrosa. Un daño colateral. Minerva McGonagall, con el ceño fruncido. ¿Está sugiriendo negar registros oficiales? ¿Alterar archivos mágicos? Consejero de Slytherin. Por el bien de la estabilidad. El apellido Potter no puede verse manchado por la asociación con ese linaje. La gente no entenderá que un lazo con los Gaunt no implica herencia oscura inmediata. La ignorancia será combustible. Medimaga representante del Hospital San Mungo. ¿Y si Ava está inestable emocional o mágicamente? El trauma de su niñez, su conexión de sangre con ¿ya sabes quién? ¿Y si se convierte en una amenaza? Un silencio pesado cae sobre la sala. Entonces, el profesor de estudios muggles, Arif Sikander, carraspea. Su acento es refinado, su tono tranquilo, pero sus ojos arden con claridad. Profesor Sikander. ¿Con el debido respeto? Estamos todos bailando en círculos alrededor de algo que los muggles aprendieron hace siglos. Se inclina un poco hacia la mesa. El genio está fuera de la botella. Silencio. Minerva alza una ceja. Sikander, pausado, firme. No podemos despublicar el profeta. No podemos borrar las mentes de todos los que han hablado de ello en Hogmade, en el ministerio, en las casas nobles. ¿Intentarlo sería no solo inútil? Sería una admisión de culpa. Un representante de la familia Bulstrode protesta. Entonces, ¿qué propone, profesor Sikander? ¿Que aceptemos que la protegida de Snape es prima del Señor Oscuro y lo coloquemos como nota cultural en los libros de historia? Sikander sonríe levemente. Propongo que dejemos de actuar como si los secretos de sangre definieran el valor moral de una persona. Y aceptemos que esa joven ha sobrevivido al abandono, al abuso, y aún así camina de frente por los pasillos de este castillo.
con más dignidad que muchos que tienen apellidos colgando de sus cuellos como medallas oxidadas. Dumbledore lo observa, en silencio. Minerva reprime una sonrisa que no muestra. Un viejo consejero de Durmstrang, invitado para la sesión, habla en voz baja. Nunca pensé que Hogwarts me haría pensar mejor de los muggles. Dumbledore finalmente habla. No sonríe. Pero sus ojos se iluminan apenas. Gracias, profesor Sikander. De momento, no suprimiremos nada. Hogwarts será neutral, pero no cómplice. Y con un gesto de varita, da por concluida la sesión. Ava se detuvo frente a la puerta, cerrando los ojos un momento. Su mente, entrenada ya más allá del promedio para su edad, se sumergió en sí misma. Allí, en lo profundo de su conciencia, Meilin, su habitante interna, aguardaba con serenidad antigua. Ava, pensamiento dirigido. Dime, Meilin, ¿cómo está el Dantian inferior? Una sensación cálida respondió desde su vientre, como un hilo dorado tensado con firmeza. Meilin, voz suave, con acento de las montañas del este. La raíz de tu Jing, la esencia de tu cuerpo, está bien almacenada. Tu vitalidad física se ha estabilizado gracias a las noches de sueños sin sueños y el flujo constante de energía en tus meridianos. Podemos avanzar. Es hora de despertar el siguiente nivel. Ava, tomando aire, susurrando en voz baja. ¿El Dantian medio? Meilin. Sí. El centro del corazón. Allí donde fluye Eli, tu energía vital emocional. Aquí se refinan el dolor, la compasión y la furia. Y también tu capacidad para sostener verdades sin quebrarte. Ava asintió mentalmente, mientras acariciaba su pecho justo sobre el esternón. Así que si alguien desea examinar los daños a mi alma, con este Dantian activo, podré recibir los resultados sin perderme en ellos. Meilin respondió con una sonrisa que no era física, pero se sentía como un abrazo en la médula.